Hello, hello. Bienvenidos a Razonando mi Fe. Yo soy Liz Franco y vamos a continuar con este caminar de la Iglesia. Estamos platicando acerca de los primeros siglos, cómo se empieza a acomodar. Me parece sumamente importante el estudiar la historia de la Iglesia sin olvidar la historia universal. ¿A qué me refiero con esto? Dijo mi profesor de historia de la Iglesia, que para que las cosas pasen, todo se tiene que alinear. Si un elemento falta, el hecho histórico en cuestión no sucede. ¿A qué se refiere con esto? Que cuando hay algún acontecimiento importante, si te fijas, como decimos comúnmente, los planetas se alinean. Se acomoda a lo mejor temas de política, de economía, una persona con cierta situación, algún detonante y todo se desencadena. Por eso es bien importante cuando estudiemos la historia de la Iglesia también tener presente el contexto político, económico, cultural, social de las personas. Porque, ¿qué crees? La Iglesia somos nosotros, somos personas que vivimos en un país con una realidad, con una cultura, etc. Hoy quisiera dedicarme a los siglos aproximadamente 4, 5, 6, ahí más o menos de nuestra era o de la Iglesia, que nacimos al mismo tiempo con Cristo. Imagínate la situación. Llega Constantino al poder, se establece la paz constantiniana. Por quedar bien con el emperador hay conversiones al por mayor y Constantino, por estrategia, decide mover la capital del imperio de Roma a Bizancio, al oriente, actualmente Turquía, en Estambul específicamente. Va a cambiar de nombre la ciudad de Bizancio a Constantinopla. Y los siguientes emperadores posteriores a Constantino ya no van a regresar a Roma, se van a quedar en Constantinopla. ¿El Papa se mueve del lugar? No. Pedro muere en Roma, entonces el Papa se queda en Roma. Bizancio se hace más fuerte, ahí está el emperador, y empiezan a venir un montón de tribus bárbaras que van a invadir todo el occidente. Estamos hablando germanos, francos, vándalos, etc. ¿A qué te suenan? A los países que hoy conocemos de Europa. Son diferentes tribus que llegan a arrasar. ¿Les importa quién esté, cómo esté, por qué esté? Por supuesto que no. No llegan a Bizancio, sino que se enfocan en la parte occidente del imperio porque, seamos honestos, estaba un poquito más abandonada. Porque no nada más se fue Constantino, sino que se llevó, digamos, a todo el parlamento, a todo el gobierno y toda la economía. Entonces muchísima gente migró también a Bizancio. ¿Qué pasa de este lado del mundo? Del occidente, pues la gente intenta sobrevivir. Hay, por supuesto, muchísima desolación, mucha destrucción, y mientras en Oriente sigue la producción teológica, seguimos teniendo grandes escritores, arte, etc., en Occidente quieren sobrevivir. Invaden, ganan las tribus, se empiezan a asentar en los diferentes territorios. ¿Y ustedes creen que estaban convertidos? ¡Claro que no! Por supuesto que no. Entonces ahora hay que evangelizarlos. Otra vez volvemos a tener este espíritu misionero. Las tribus bárbaras o los bárbaros llegan y se casan con mujeres cristianas. ¿Qué le toca a esta ama de casa? Pues evangelizar a su marido y a sus hijos. Sin embargo, ya la producción teológica no va a ser tan avanzada como será en Oriente. Y empiezan a verse otra vez estas divisiones todavía más pronunciadas entre Oriente y Occidente, porque viven realidades sumamente diferentes, aparte de la distancia. O sea, ahorita agarrar un vuelo de Roma a Estambul son 2 horas y media. Si no te da para el vuelo o si te da pánico, bueno, te puedes ir en carro, 2,200 kilómetros, ¿qué te gusta que te avientes? ¿2 días? Imagínate en aquel tiempo. Y no era que se mandaran correitos entre el patriarca de Constantinopla y el Papa.
Claro que no, era manda la carta y de aquí hace que se tardan los meses en llegar y luego la respuesta, no, pues pasaban infinidad de cosas. Las iglesias se van distanciando. En este contexto, muy interesante, en ambos lados, tanto en Oriente como en Occidente, va a surgir el monacato. ¿Qué es esto? Si bien en tiempos de persecuciones, la forma perfecta, fácil, rápida, segura para llegar al cielo era ser mártir, ahora que ya no matan gratis, ¿qué sigue? Separarse del mundo. Y empiezan los monjes. No desde un inicio se organizaron como una congregación religiosa como las conocemos hoy en día. No, yo, hija de vecina Erika Lisek, decía, ¿saben qué? Lo he decidido. Voy a dejar todo y dedicarme exclusivamente a la oración en soledad. Y me voy a la montaña y ahí vivo sola. ¿Qué pasa? Pues el hombre por naturaleza es un ser sociable. Y se juntaban varios monjes que tenían este mismo ideal de vida. Esto va a pasar tanto en Oriente como en Occidente. Y cada uno va a tener personajes o monjes que van a impulsar la vida monástica. Quisiera hacer una pausa, un reconocimiento especial a San Benito Abad, que va a ser el principal exponente del monacato en Occidente y va a tener una repercusión muy grande hasta nuestros días. Seguramente más de uno de los que me están escuchando ahorita ha visto o ha portado la medalla de San Benito. Bueno, hoy vamos a platicar un poquito de él. ¿Quién era Benito? Un romano de familia muy acomodada, sumamente inteligente, lo mandan a estudiar y yo creo que no le gustó eso de la universidad porque dice, basta, no me interesa, no me voy a graduar, quiero irme a vivir en soledad. Y lo hace, se va. Pero les digo que el ser humano no está programado para vivir en soledad. Él sí quería, lo que sea de cada quien, él sí quería. Pero su estilo de vida y su santidad de vida empieza a jalar un montón de gente y empieza a tener discípulos. No me consta, esto es solo cosa que yo me imagino, que Benito los veía y decía, ¡shu, shu! ¡Quiero soledad! No sé, cuando te vayas al cielo le preguntas. Pero así como tenía discípulos y personas que lo querían imitar, también tenía detractores que le metían zancadilla, que le mandaban mujeres para que lo sedujeran y lo llevaran a la mala vida. Había de todo en la viña del Señor. Y llegó un punto en que Benito dice, ok, está bien. Digamos que cede ante la presión, pero de los discípulos. Y los empieza a organizar en diferentes monasterios. Les pone un abad y varios, no tantísimos, porque si no, pues se perdería el punto de la vida de soledad monástica. Y hace lo que conocemos como la regla. No te imaginas esa de plástico con la que mides, no, la regla. O, para no errar, la regla de San Benito. ¿Qué es esto? Toda la forma de vivir de los monjes benedictinos. ¿Qué es lo que tienen que hacer? ¿Cómo se tienen que comportar? Se va a dividir básicamente en dos partes. En la primera se nos va a hablar de 3 virtudes: obediencia, taciturnidad y humildad. La obediencia para San Benito va a ser lo más importante del mundo. Te le cuadras a tu abad. Y no es que el abad te dé las instrucciones por berrinche o porque se le da la gana, sino es el representante de Dios. Te va a decir lo que Dios quiere de ti y te le tienes que cuadrar siempre. Obedece. De hecho, hay un dicho que dice, el que obedece no se equivoca. Y esto va muy de la mano con la humildad. Porque dices, ¿por qué yo voy a obedecer? Si el otro es igual de pecador que yo, ¿y cómo él sabe cuál es la voluntad de Dios? Pues, mijito, cabeza baja, humilde. Reconózcase lo que es un pecador en busca de servir a Dios. Y la tercera virtud, taciturnidad. ¿Esto qué significa? Silencio, como una persona cuando es taciturna es como introvertida, como callada, como alejada.
Y si eres como yo que necesita cumplir ciertas miles de palabras por día o si no explota, a lo mejor esto nos puede causar un poco de conflicto. Pero si nos metemos a la mentalidad de la época hace todo el sentido, porque ¿qué quieren hacer los monjes? Aislarse de la sociedad para vivir en oración y en perfección. Entonces también calladitos. Llegué a leer que hasta les limitaban las palabras que decían, pero eso no te sé decir bien los detalles porque, admito, no me he leído toda la regla. Y la segunda parte regulaba la vida. Cuáles iban a ser los tiempos para la oración, para el trabajo, para el código penal, o sea, si hacías algo mal, cuáles eran las consecuencias. De hecho, uno de los lemas o el lema de San Benito es ora et labora, es decir, ora y trabaja. A San Benito le debemos la división de la jornada en 8 horas. Eran 8 horas de descanso, 8 horas de trabajo y 8 horas de oración. Esta estructura está especificada en la regla de San Benito. Él va a vivir entre el año 480 y 547. Y desde este momento, del 547 al 1153, se va a conocer como la era monástica. Muchos monasterios van a seguir la regla de San Benito. Si bien no serán benedictinos, tendrán algún tipo de espiritualidad, pero la regla va a ser como este borrador, o más bien esta estructura básica que van a seguir todos los monjes. Por eso te dije que San Benito tiene repercusiones, y de hecho esto del voto de obediencia hasta la actualidad. Otro personaje que no podemos hablar de estos siglos de la Iglesia sin mencionarlo es a San Gregorio Magno Papa. Gregorio fue una persona que vivió por ahí del año 500 y pico. Era de una familia muy religiosa. Del típico que tiene tío padre, primas monjas, tías monjas, todos en su casa profundamente religiosos. Y eso se lo van a inculcar a él. Tan es así que decide hacerse monje con la regla de San Benito. Y él es muy feliz siendo monje. Pero, importante de los monjes, si bien sí vivían en soledad y estaban en su monasterio, también eran guías para el pueblo. La gente iba y los visitaba y les pedía consejo, les pedía ayuda. De hecho, por eso muchos se quedaban, otros regresaban a su casa, pero como con este apapacho de los monjes. Y empieza Gregorio a agarrar cierta popularidad. Ok, mucha popularidad. Se vuelve secretario y consejero del Papa. Él, buscando vivir una vida monástica, muy inteligente, se vuelve consejero del Papa Pelagio II. Hay una inundación, lo cual provoca una gran peste porque el agua del río que se desbordó no era la más limpia e higiénica, y en esta peste va a morir el Papa. Y quien lo sucede es Gregorio. Él al principio no quería porque a él le gustaba eso de ser monje, pero decide aceptar, lo ve como la voluntad de Dios, y Gregorio va a ser un papa, pero un papa. Por algo se llamó Magno, el Grande. Él va a tener muy claro la necesidad de la evangelización. Recordemos que dije que al principio del video, los bárbaros habían invadido todo el occidente. ¿Qué había que hacer? Evangelizarlos. Y él va a ser de estos pioneros, va a mandar misioneros a lo que ahora es Inglaterra, a España, a todos lados, para reevangelizar el Imperio Romano, o lo que hoy básicamente conocemos como toda Europa occidental. Va a tener muy buenas relaciones con los demás patriarcados. Hablamos mucho de Constantinopla porque ahí está el imperio, pero no es el único patriarcado. Tenemos Antioquía, Alejandría y Jerusalén. Gregorio va a procurar tener esta amistad con los demás patriarcas para buscar esta unidad de la iglesia, que es lo que Jesús realmente quiere. Y por supuesto era compísima de todas las órdenes monásticas, porque él amaba ese estilo de vida y sabía el valor que generaba. Pero por lo que más se le conoce es por la renovación a la liturgia.
Él va a mandar que se recopilen cantos, antífonas, oraciones desde la antigüedad, de los primeros años del cristianismo, y les va a poner orden, y les va a poner música, y los va a estructurar para darlos a todos. Y eso va a ser el canto gregoriano. Seguramente has escuchado hablar de este canto gregoriano, que de hecho todavía es sumamente importante. Durante siglos y siglos fue el canto oficial. Ahora, porque mis habilidades musicales no llegan, pero las escuelas de música sacra, por supuesto que de lo primero que enseñan son los cantos gregorianos. Hasta aquí la vamos a dejar por hoy. Quisiera que con este video reflexionemos la importancia de ciertos personajes que, si bien vivieron hace 1500 años, 1400 años, siguen resonando, siguen retumbando hasta nuestros días. No porque algo haya pasado hace mucho tiempo, deja de tener vigencia o deja de ser importante. Al contrario, contribuyen quienes somos como iglesia. Por ejemplo, Benito y Gregorio. Esto fue todo por hoy. Estuviste en Razonando mi Fe. Yo soy Liz Franco y recuerda, razona, cree, ama y contempla.